Mi presentación va a ser sobre las dimensiones del espacio-tiempo, gravedad y apego en lo corpóreo. Y pongo estos proverbios. El segundo, Carl Jaspers, la transformación de la voluntad en el movimiento del cuerpo es el único lugar en el mundo donde lo mágico se vuelve real. Esta es una cita de Carl Jaspers. Vamos a empezar con Merleau-Ponty porque él estaba diciendo que a lo que la luz es para ver, el movimiento corpóreo es para el sentimiento. Entonces les dio un cuerpo, tiene el lugar donde el hombre dijo que el hombre está anclado en el mundo, el punto de partida. Entonces ahora voy a hablar de las dimensiones del espacio desde el punto de comienzo del sistema de coordinación del cuerpo y la dimensión del tiempo, de gravedad y la dimensión de los otros o las relaciones, la dimensión relacional. Empecemos con el espacio. Entonces, la idea detrás de el campo de investigación que se llama el sesgo espacial y se preocupa con el movimiento dimensional y el significado relacionado a él. Es decir, también en la filosofía encontramos Ernst Cassirer, que escribió en la psicología de las formas simbólicas en 1925, solo porque somos un cuerpo tenemos espacio. Y en las principales direcciones espaciales, adelante, atrás, izquierda, derecha, en el espacio visual y áptico, están de manera inequivalente en significado. Es decir, cada dirección espacial tiene su propio significado correspondiente y su dimensión correspondiente. Y también dice que las principales direcciones no son intercambiables porque cada una de estas direcciones está apareada con diferentes sensaciones de los órganos y cada uno de ellas tiene diferentes valores de sentimiento con ellas. Este es el comienzo del siglo pasado. Y después, en la investigación actual, Barbara Twersky en la Universidad de Stanford de Estados Unidos, ella también encuentra que el cuerpo actualmente es el punto que pone las bases a las direcciones espaciales y las direcciones espaciales, las direcciones en el espacio, es también la forma en que podemos expresar el lenguaje y formar nuestros conceptos que se expresan en el lenguaje. Estos son los diferentes resultados empíricos en el área de investigación respecto de direcciones de movimiento y significado, que también, por supuesto, tiene la base para el movimiento metafórico, así que también tiene que ver con las metáforas y las teorías del baile. Entonces, hay investigación empírica que habla de que la dirección hacia arriba está relacionada con el poder y el éxito. Normalmente son experimentos de laboratorio, pero también hay un par de experimentos en campo que también les voy a mostrar. Entonces, la dimensión de moverse hacia arriba se conecta con el poder y el éxito. Moverse hacia abajo se coordina con subordinación y derrota, pero también con tristeza y vulnerabilidad, la dimensión emocional, mientras que moverse hacia arriba está conectado con los sentimientos de felicidad y buenos, o sea, volvemos, es bueno hacia arriba y malos hacia abajo. Esto tiene que ver con el primer eje vertical de movimiento, que es en realidad el segundo eje, pero ahora tenemos el eje de movimiento hacia el frente y hacia atrás. El movimiento hacia el frente se relaciona con el futuro y el movimiento hacia atrás se relaciona más al pasado. Y esto es muy interesante porque tenemos investigación que muestra que esto no es universalmente de lo mismo. Hay diferencias interculturales
que viven con el pasado enfrente de ellos y el futuro en la parte de atrás. Tenemos una bonita investigación de Rafa Núñez, que es chileno, que hizo un estudio no solo experimental, pero también de análisis de gestual respecto a este fenómeno del futuro en el pasado y las dimensiones sutiles. Y él encontró en la cultura india y en el norte del norte de Chile que cuando ven los gestos, ellos comparados con los gestos occidentales, la gente hace sus gestos al revés. Cuando nosotros decimos el año próximo hacia el frente, si ven mi gesto, decimos el año pasado hacia atrás. En las culturas nortinas la gente dice hacia atrás el próximo año y adelante cuando dicen el año pasado. Entonces están viviendo con las respuestas. El futuro está moviéndose así. Entonces también tenemos esto en lugares de China por la investigación de Lera Boroditsky, porque el movimiento, aunque la dimensión del eje vertical es bastante universal, la dimensión horizontal es distinta. También tenemos evidencia de que el movimiento hacia atrás se relaciona con estar no decidido, más introvertido, más controlado, mientras que moverse hacia adelante tiene que ver con ser extrovertido, decidido. Y también nuevamente tenemos esta dimensión donde moverse hacia el frente es más positivo, connotado más positivo, y moverse hacia atrás es más negativo, de manera connotativa, en cultura occidental. Y también tenemos otros estudios de investigación sobre el movimiento horizontal, izquierda-derecha, en este caso, que es el primer movimiento que adquirimos en nuestra vida. Y hemos visto que no hay sesgo ahí, pero nos muestra que hay un sesgo natural que se conecta a nuestra manera de manipular las cosas, donde la mano dominante tiene una connotación más positiva que la no dominante. Y también hay un fenómeno cultural porque en algunos lugares de África comes con la mano derecha y vas al baño con la mano izquierda. Así que hay un sesgo evaluativo de cómo usar las manos. Después tenemos un sesgo cultural con la dimensión horizontal, que tiene las direcciones donde se escribe. En el mundo occidental se escribe de izquierda hacia derecha y básicamente proyectamos el futuro también hacia la derecha y protegemos el pasado, proyectamos el pasado hacia el otro lado, pero las culturas que escriben de la derecha a la izquierda, ellos proyectan el futuro hacia el otro lado. Y Anne Mars ha estado haciendo estudios muy interesantes con árabes e italianos y árabes viviendo en Italia en grupos de control y encontró que el sesgo del futuro representado en la dirección de la escritura y también tiene unas implicaciones muy interesantes, por ejemplo, en el dominio de donde los países árabes tratan de implementar avisos de detergente para lavadora. Y el polvo de lavar está en el medio, porque en el medio tienes que poner las dos lavados en diferentes lugares para que se entienda de que estás lavando en la dirección contraria, ¿no? Entonces, esto es un estudio muy interesante respecto del sesgo espacial. Cuando aprendemos todos estos movimientos, estas direcciones, inflar el pecho se relaciona al orgullo. Charles Darwin lo describió muy bien en su libro Las expresiones de los movimientos en hombres y animales. La investigación empírica es muy interesante respecto de cómo el cuerpo actual en realidad es la base para
metáforas y para el lenguaje. Entonces, lo que también vemos cuando comparamos esta investigación lingüística del último siglo, sabemos que Oscar Such hacen un trabajo diferencial semántico tratando de encontrar las dimensiones de significado subyacentes en todas las palabras. Estaban trabajando usando todos los diccionarios que podían encontrar y para poder y tenían miles de adjetivos y llegaron a 3 dimensiones de significado, que es la evaluación, dimensión de evaluación, bueno versus malo o cómodo versus incómodo, todo este tipo de palabras. Después encontramos una segunda dimensión de significado de potencia, que significa dominante versus sumiso o poderoso versus no poderoso, y encontraron una dimensión de acción, que es la tercera dimensión de los adjetivos, y la dimensión se relaciona con actitud. Entonces podemos relacionar estas dimensiones de significado con las dimensiones de significado en el cuerpo, y esto nos da también una idea de que nuestro lenguaje se basa en nuestra experiencia corpórea en el mundo. Es decir, hay varios puntos de esta investigación que dicen que el cuerpo también es la base para la formación de conceptos y otros puntos culturales. Pero estas no son las únicas dimensiones, y también fenomenólogos como nosotros dicen que cuando el cuerpo está en movimiento y es dinámico, entonces tenemos que ver si estas dimensiones pueden encontrarse igualmente, porque algo pasa cuando entramos a un movimiento dinámico con el cuerpo. Entonces también hay una dimensión más básica en términos de dirección del movimiento del cuerpo, y esta es la dirección hacia adentro y hacia afuera. Entonces, dentro del cuerpo y hacia afuera del cuerpo, lo que tiene que ver con antes de moverse en ninguna dirección en el espacio. ¿Entienden eso? ¿Entienden bien? ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, Thomas Fuchs hablaba de la taxonomía, que hay 2 movimientos dentro del cuerpo y hacia afuera del cuerpo. Son muy importantes en la base, y algunas de otras personas han analizado eso también, y las direcciones centrífugas y centrípetales. Y las divisiones centrífugas son expansivas, expulsivas, explosivas, emanativas, etc. Y las centrípetas son la reflexiva, la retentiva, la repulsiva, la receptiva. Es las direcciones, las cualidades del movimiento, de la dirección del cuerpo. Y es algo muy interesante ver. Yo tengo acá. Déjenme volver. Hay unas personas que están haciendo investigación muy interesante con el idioma y las palabras que se mueven desde dentro de esta parte de su cuerpo hacia afuera del cuerpo, o al contrario, porque hay vocales que son más proyectadas y más internas. Entonces, si quieren chequear esto, hay algo muy interesante. Y también tengo tu nombre, María, también, María Sabea, la idea de usar dentro y afuera del cuerpo con los desórdenes alimentarios, y ver a los desórdenes alimentarios de una forma distinta desde el punto de vista de la fenomenología. Yo creo que es una muy buena idea, porque puede ser una teoría muy útil para poder entender bien a los pacientes con desórdenes alimenticios. Muy bien. Entonces, veamos el tiempo. Tiempo es la siguiente dimensión de la que quiero hablar. Esta es otra diapositiva para hablar de lo que Thomas Fuchs habla respecto del tiempo. Y yo creo que en esta presentación vamos a escuchar esto en unos momentos, pero déjenme hablar un poco más de lo que Maxine Shields Johnston dijo en 1929. En el mundo nuestro mundo experimentado no consiste de objetos, pero de dinámicas y cambios. Estas cualidades que experimento en los alrededores de lo que me rodea también se relacionan con el tiempo. Dice que el movimiento es la madre de toda la cognición.
y forma el yo que se mueve y antes del yo que se mueve forma el movimiento. Así que es una cosa muy temprana y tiene todas estas dinámicas que también Jenner Stott ha estado hablando en sus dinámicas de la vitalidad. Déjenme poner acá. Aquí pueden ver que hay un tiempo intrasubjetivo. Dentro de nuestros propios cuerpos hay ritmos y sincronización de los ritmos. Nuestros propios cuerpos pueden verlo también. Autosincronismo, cuando hablo, cuando hago gestos o pauso, etcétera. Termino o hago pausa y mis gestos siguen para indicar que viene otra palabra. Quizás esta es autosincronía y sincronía rítmica del cuerpo, y también hay un tiempo intrasubjetivo. Hay una cierta intersubjetiva, que es una coordinación con sincronización con otros y ritmos interpersonales y resonancia intercorpórea. Este es un sistema de movimiento que voy a hablar un poquito, que está en ritmo de movimiento. ¿Qué pasa cuando estamos en el útero y no estamos formados? Indica ciertas necesidades y ciertos afectos de nosotros que tenemos en nuestros cuerpos. Si quien nos cuida es sensible a esto, puede ser una comunicación muy exitosa entre un niño pequeño que aún no puede hablar y expresa en estos movimientos sus necesidades. Y sí, esto es Judith Kestenberg y toda esta dinámica que muestra respecto de los niños que están en intensidades altas o bajas, o pueden ser graduales o abruptos, o en el 2012 Stern publica un libro también donde habla de los efectos de la vitalidad y habla que esta es la línea de tiempo y la intensidad del movimiento, y podemos escribir estas cualidades del movimiento que experimentamos de esta forma con estos gráficos, y lo que ya hablaban Kessler en los 50. Entonces hay una forma de responder y visualizar y hablar de estas cualidades que podemos experimentar y que todos experimentamos, particularmente cuando aún no tenemos lenguaje, pero también cuando ya hemos adquirido el lenguaje. Aquí está Kessler. Este es su sistema y el sistema de los ritmos, que tiene uno de 9 perfiles de cómo analizamos el movimiento del sistema, pero hay otros muy interesantes, dimensiones muy interesantes de cómo analizamos el movimiento del sistema. No puedo entrar en más detalle, no me hagan ingresar en estos detalles, porque voy a hablar por siempre, puedo hablar de esto por siempre. Entonces voy a mostrarle un poco las dimensiones básicas que conceptualizo, que son las cualidades del movimiento y los ritmos que pertenecen a estas cualidades en los sistemas personales. Pues la forma del movimiento en la otra parte del sistema, aquí a la derecha, con las diferentes perspectivas, y tiene que ver con cómo nos conectamos con nuestro ambiente, con los objetos en el ambiente, por supuesto, con el ambiente que nos rodea, y empieza desde el aliento abierto versus cerrados, en movimientos sutiles, también con movimientos más expresivos. Este es una notación de ritmo de un bebé recién nacido. Tiene una línea de tiempo acá. Usas tus manos para escribir el flujo de tensión del niño observando. Entonces te usas como un sismógrafo, ¿no? Midiendo los temblores. Te usas de esa forma, usando tu empatía kinestésica con el cuerpo que se mueve frente a ti, y dibujando estas líneas puedes identificar los patrones que aparecen desde el movimiento del cuerpo, en este caso de un bebé de 2 meses y medio.
Estos son los ritmos prototípicos y quiero enfatizar, porque no voy a entrar en mucho detalle, porque es muy interesante. Bueno, entonces los ritmos, cuando abrazas a alguien, tienes un ritmo y después cuando el abrazo está terminando, puedes cambiar el ritmo a una especie de ritmo más rápido para que la otra persona sepa que quieres separarte. Esto es un ejemplo de la riqueza de los ritmos y los que nos dicen respecto de la comunicación con otros a un nivel no verbal. Y hay algunas canciones sonidos, que se pueden conectar con estos ritmos. Todas las canciones de cuna tienen que ver con que los niños tienen unas líneas curvas muy sinoviales, un patrón muy frecuente. Y también en el arte podemos encontrar estos ritmos. Van Gogh, por ejemplo, tiene muchos ritmos en espirales y pinturas que van a ser, y también expresan esas necesidades. Y hemos también analizado el poder de comunicación de estos ritmos, así que hemos estado haciendo experimentos con comunicación en estos ritmos con los apretones de manos. Entonces tenemos a alguien que fue entrenado para poder dar apretones de manos con diferentes ritmos, y encontramos que la gente va a interpretar estos apretones de manos en diferentes formas. Entonces encontraron que los ritmos suaves indican afecto positivo, pero también en términos de personalidad de la persona, una persona más abierta, más extrovertida, mientras los ritmos más agudos y fuertes eran relacionados con una persona más neurótica respecto del que aprieta la mano, ¿no? Y también trabajamos con abrazos. Entonces está diciendo cuando empiezas a abrazar, usas un ritmo suave, y después cuando indicar que quieres separarte, usas un ritmo más rápido. Y estamos viendo eso experimentalmente, también tratando de encontrar si esta teoría de Kestenberg en realidad es observable. Así que hicimos observaciones en estaciones de trenes, en comedores, en donde comen los estudiantes, los casinos de la universidad, a la gente que se despide. Y fue muy interesante porque ya en estos campos de observación encontramos que también había un tema de género también respecto de los abrazos. Así que la parte suave está ahí cuando las mujeres se abrazan y los hombres se abrazan, pero no va a estar ahí cuando los hombres se abrazan fuerte y hacen un ritmo muy distinto cuando están abrazándose. Así que es muy interesante en sí mismo y nos dice muchas cosas respecto de la homofobia que aún está en nuestra sociedad presente, ¿no? Mucho todavía. Sí. Y la siguiente dimensión, que es gravedad. María Isabel, ¿cuánto tiempo tengo ahora? Un minuto. Muy bien. Entonces, la gravedad, yo, mí y mí misma, y donde es cuando recién te paras en el mundo, experimentar la gravedad en el cuerpo. Y es cuando los niños se mueven a la edad de 2, en el lugar donde están en contradicción contigo, porque es el primer lugar donde ellos experimentan su propio peso, su yo. Este soy yo. Así que tienes esta terquedad de estos niños. La gravedad es muy importante en las enfermedades, y que si se sientes deprimido, tienes una gravedad más fuerte de manera subjetiva. El baile alivia un poco esta sensación de una mayor gravedad. Así que muy breve, porque no tengo más tiempo. Quería hablar de la dimensión relacional hacia el final. Así que George Kafka, hablaba de los urafectes, conceptualizó los afectos en términos de las relaciones y dijo:
Hay, en términos de movimiento, hay un tipo de movimiento conmigo hacia ti, contigo hacia mí y después saliendo conmigo desde ti, que tiene que ver con la repulsión, después lejos contigo desde mí. Es decir, la ira es una emoción donde nos acercamos a alguien. Así que es muy interesante también el tema de la ira. Y mi último punto que quiero hacer es que nuestra dimensión humana, después de todas estas dimensiones de espacio y gravedad, tiene la dimensión del amor y el apego. Y estamos encontrando en este momento que el apego se correlaciona no solo con psicopatología, sino que también con otros temas de salud y de problemas de salud que tienen que ver con problemas médicos. Encontramos que el espejo y el movimiento es una corporización del apego. Mientras más el apego, mientras mayor el apego, la persona es más fácil que pueda hacer esto, espejo hacia otros. Entonces, hay un ejemplo que no voy a mostrar, pero les voy a recomendar porque hay una película de ciencia ficción interestelar que habla de la dimensión de el amor para salvar el mundo, porque es Hollywood, pero igualmente es muy buena respecto de ver por qué habla de este pensamiento de apego siendo la dimensión humana que puede llevarnos más allá del espacio, del tiempo y la gravedad, ir más allá. ¿Dónde ya leí eso? ¿Dónde ya leí eso? Yo leí eso en un libro que es de Varela y Maturana, que llegan a un mismo punto en el capítulo final y hablan de el amor al final, a la final fase de la teoría de conocimiento de sistemas dinámicos. Y llegan al final, esta es mi última diapositiva, lo siento en pasarme un poco, y terminan con esta cita: la biología también nos muestra que podemos expandir nuestro dominio cognitivo. Esto lleva a través de una experiencia nueva que se lleva a través del relacionamiento y un encuentro con un extraño, o más directamente la expresión de una congruencia interpersonal biológica que nos deja ver a la otra persona y nos hace abrirnos hacia él o ella para que su existencia esté junto a la nuestra. Esto se llama amor, o si preferimos una expresión más suave, la aceptación del otro al lado nuestro en nuestra vida. Y quiero poner también una investigación desde el punto de vista de fenomenología de este punto de tiempo. Si quieren checar, van a Hannah Dillega. Y esto es todo. Muchas gracias por su atención. Busco mucho la discusión con ustedes y muchas gracias.